¿Deseas llevar un estilo de vida saludable y con buen rendimiento físico? No lo pienses más. Súmate a nuestro plan de entrenamiento 5K. Gracias a este programa podrás lograr el objetivo de correr 5 kilómetros sin parar. Solo tienes que cumplir las 14 semanas de entrenamiento y tener siempre presente los protocolos de bioseguridad al momento de salir a correr. Como parte de esta preparación, recibirás asesoría técnica, charlas de nutrición, seguimiento continuo de nuestros profesores, entre otros beneficios. Las inscripciones son gratuitas. Mayor información en el Facebook de Lima Corre. Bienvenidos a Capacitaciones de Lima Deportes, un espacio de conferencias, conversatorios, cursos, talleres y foros donde podrás conocer más acerca de la gestión deportiva, ciencias de la actividad física y deporte, innovación deportiva, literatura deportiva, entre otros. Te damos la bienvenida a las conferencias de Lima Deportes, todos los jueves a las 7 de la noche, con invitados nacionales e internacionales, que transmitiremos en nuestras redes sociales. Te invitamos a ser parte de estas transmisiones, compartiendo y comentando. Iniciamos en breve. Muy buenas noches con todas las personas que se están conectando a través de nuestra página de Facebook de Lima Deportes, así como también aquí a través de nuestro Zoom. Agradecerles una vez más por conectarse a nuestras conferencias de Lima Deportes, organizada por la Municipalidad Metropolitana de Lima a través de la Subgerencia de Deportes y Recreación. En esta ocasión los voy a acompañar como su moderadora. Mi nombre es Valeria Donaire. Soy representante de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Hoy les vamos a presentar la conferencia sobre la importancia de la psicomotricidad para el deporte y la actividad física. Y es que es muy importante la psicomotricidad, ya que ayuda a mejorar la motricidad, coordinación y ayuda a la integración social. Además, el objetivo de esta conferencia es poder dar a conocer la importancia de la psicomotricidad como un aspecto fundamental que influye en la personalidad del niño, tanto ya sea en la parte cognitiva, afectiva, social y motor. Es por eso que el día de hoy vamos a tener a dos grandes ponentes. El primero de ellos es Marcelino Salinas, especialista en psicomotricidad y neurociencia. Buenas noches, Marcelino, ¿cómo estás? Disculpa, Marcelino, creo que tu audio está apagado.
Ahora sí. Valeria, muy buenas noches, gracias por la presentación, decía. Espero estar a la altura, quiero aprovechar para saludar a toda la organización y la deferencia que hayan tenido en invitarme a compartir un poco con todos ustedes. Saludo a la audiencia, a todos los receptores. Igualmente espero que la comunicación que pueda tener, que es bastante escueta, corta por el tiempo que tenemos, ¿no? 20, 25 minutos, y que no se va a resaltar más que a conceptualizar probablemente de mi parte algunas cosas. No quiero empezar sin saludar la presencia del profesor Fernando Luyo y decirle que me satisface mucho compartir escenario con él y espero estar a la altura de su capacidad. Por lo demás, en el momento que desees, estamos para empezar y ver de qué forma podemos transmitirle la información a todos nuestros colegas, compañeros, profesores que están a la expectativa recepcionando la información. Muchas gracias, Marcelino. Un gusto poder estar contigo. Y sí, justo tenemos a nuestro segundo oponente, Fernando Luyo, profesor de psicomotricidad. Buenas noches, Fernando. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Valeria. Muy buenas noches, profesor Marcelino. También para mí es un placer y un orgullo poder compartir con usted el día de hoy sobre un tema que desde hace muchísimos años usted ha demostrado que lo domina y sobre todo que le fascina. Y cuando uno trabaja en algo que le gusta, lo disfruta y cada vez hace mejor las cosas. Un saludo también a toda la audiencia, un agradecimiento muy especial a la Municipalidad de Lima por brindarme esta oportunidad de compartir con ustedes de un tema que es muy importante, ¿no? El tema de la psicomotricidad, que es el elemento base del desarrollo humano. Así que, bueno, seguimos adelante y estamos a la espera de la oportunidad de conversar. Muchas gracias, Fernando. Y ahora sí, voy a dar el pase a Marcelino para que podamos comenzar ya con el primer tema, el cual es la importancia de la psicomotricidad para el deporte y la actividad física. Así que te dejo el espacio, Marcelino, para que podamos comenzar. Sin antes recordarles, por favor, a todos nuestros espectadores que nos están mirando, que nos están observando a través de la página de Lima Deportes y aquí también en nuestro Zoom, que nos puedan dejar sus comentarios y sus preguntas, porque al final lo vamos a estar respondiendo. Así que ahora sí, Marcelino, te doy el pase para que puedas comenzar. Muchas gracias, Valeria. A ver, empezamos la pantalla, ¿qué es lo que... A ver. Ok, ahí se ve la pantalla. Valeria, todavía no lo veo, todavía no lo veo. No sé, ahí se estaba proyectando, ya estaba ya. ¿No se proyecta en la pantalla? No, todavía no lo veo. A ver, de repente tienes en la posición de ver el pantallazo de todos los receptores, ¿eso lo puedes minimizar? No. A ver, un momento, lo arreglamos un ratito. Ya. Mientras tanto, les voy recordando, por favor, que ya saben, nos pueden dejar sus comentarios, sus preguntas a través de nuestra página de Facebook de Lima Deportes. También nos pueden dejar sus comentarios aquí a través de nuestro Zoom. Lo vamos a estar respondiendo al finalizar cada una de las exposiciones respondientes. Ahora sí, Marcelino, por favor, a ver, probamos para proyectar. No, eso es lo que quiero ver porque yo me quedé desde el inicio cuando estuvimos en contacto antes de empezar y la pantalla se quedó ya en proyección, por eso pregunté si dejaba de compartir. Yo no he dejado de compartir. ¿Se ve o no se ve la pantalla? A ver, por favor, volvamos a compartir. Ok, mejor. Dame mejor. Espérate. Oh, Dios. A ver, por favor, Marcelino, volvamos a compartir, a ver, de repente ya se puede. Me están diciendo que ya está habilitado. Eso es lo que quiero hacer, pero no me sale la barra de dejar de compartir. Y lo que quiero es que no me sale la barra de dejar de compartir. No me aparece en mi pantalla la barra de dejar de compartir. Ya, a ver, lo vamos a tratar de solucionar. A ver, desde allá ustedes pueden manejar, dejar de compartir para yo poder entrar de nuevo.
A ver, voy a salir, ¿ah? Ujú. Ajá. Si cancelo y vuelvo a entrar. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, Marcelino, ¿qué tal si vuelve a ingresar al Zoom para que volvamos a... Eso es lo que quiero ver ahorita. A ver, voy a cancelar. Sí, mejor. Mejor un ratito, ¿ya? Sí, bueno, comprenderán, chicos, que de repente son cosas que pasan en vivo, este es un programa en vivo, entonces son cositas que pasan, pero lo vamos a solucionar para poder dar pase ya a nuestras dos ponencias que vamos a tener el día de hoy. Son dos temas realmente muy importantes. El primer tema, como ya lo mencioné, es de Marcelino. Vamos a tener el tema de la importancia de la psicomotricidad para el deporte y la actividad física. También les voy adelantando por ahí que Fernando Luyo, también con él tenemos un importante tema. Tenemos la importancia de la psicomotricidad en los niños menores de 3, 4 y 5 años. Ya voy viendo acá los comentarios. Buenas noches con todos, a los presentes. Por favor, no se olviden de dejar sus comentarios, sus preguntas. Ya más o menos con los temas pueden estar al tanto y pueden surgir algunas dudas. Por favor, no se olviden de dejar sus comentarios. Además, invitarlos a que nos sigan en nuestras páginas de Lima Deportes y Lima Corre, donde constantemente estamos pasando mucha información sobre las diferentes actividades que realizamos constantemente, ¿no? Tenemos actividades como, por ejemplo, los lunes tenemos también Entretiempo, tenemos nuestro podcast que sale todos los domingos. Por favor, no se olviden de reescucharlo y seguirnos, ¿no? A través de Spotify. Ahora Ok, sí. ahora sí. Sí, listo, Marcelino, ahora sí estamos. Perfecto, ahora sí estamos. ¿Podemos empezar entonces? Ahora sí, te dejo el pase. Vamos a Ya. comenzar con tu ponencia. Gracias. Muchísimas gracias y disculpen más bien por la interferencia, no sé cuál habrá sido el problema. Ok, empezamos. Tenemos poco tiempo. Miren, vamos a hacer una especie de viaje de ruta por la psicomotricidad con la intención de mostrarles, más que de hacer una charla de conceptos, más que hacer una charla de definiciones y de temas que yo vaya a desarrollar como en otras oportunidades, lo que voy a hacer ahora, a sugerencia de quienes me han contactado, es que haga una ruta, una vía, una invitación para que todos los que están escuchando puedan tener una idea un poco más acertada de lo que significa la importancia de la psicomotricidad en todas las edades. Empezando primero por la formación de la personalidad, como ya lo dijo bien Valeria en su momento inicial, empezando primero por eso, por la formación, la importancia de formar la personalidad desde muy temprano. Esto se trabaja incluso desde la vida intrauterina y muchas personas no lo desean entender así, no quieren entenderlo así o no le dan la importancia de vida. La idea es mostrar todos los aspectos, todos los temas que podemos considerar y explicar un poco la importancia de cada uno de ellos, fuera del deporte y lógicamente en nuestro caso también llevándolos al deporte para poder expresar las etapas de formación y las etapas propiamente dentro del deporte. Vamos a tratar de hacerlo corto, son más que 15 diapositivas que voy a tratar de manifestarlas rápidamente. La psicomotricidad trata al movimiento, lo trata como el factor que desencadena los aspectos socioafectivos del individuo, partiendo del conocimiento del yo interior. Es importante primero que el individuo desarrolle, o sea, el niño, en este caso, desarrolle primero su yo interior y tenga un contacto permanente con el mundo externo. Él tiene que descubrir su exterior, o sea, todo lo que significa el contacto con el mundo externo que le viene en comunicación, que le viene en información desde los sentidos, informaciones exteroceptivas, interoceptivas, como vamos a ver un poco más adelante. La psicomotricidad valoriza el movimiento no solo en su estrecha dimensión neurofisiológica, sino también al mismo tiempo como inteligencia y afectividad.
¿Por qué tomo y empiezo de frente con el movimiento? Porque es la capacidad más importante del ser humano. Si el movimiento no estuviera presente en el ser humano, no podríamos bajo ningún concepto tener contacto con el mundo externo. Probablemente con el mundo interno lo podríamos tener, pero con el mundo externo, todo lo que pasa fuera de nosotros, la forma de desarrollarlo, la forma de poder establecer una relación es única y exclusivamente por medio del movimiento. Por eso es uno de los aspectos más importantes que se tienen que tratar y desarrollar en un conocimiento previo de lo que es la psicomotricidad. Igualmente hay dos conceptos más, ¿no? Hablamos de inteligencia y hablamos de afectividad. La psicomotricidad en algunos de sus aspectos, como voy a tratar más adelante también, tiene que ver con el desarrollo cognitivo, con la información, con el aprendizaje, y de eso se trata que las personas que estamos a cargo de menores, los que estamos a cargo de niños, tengamos en cuenta como una premisa. Hoy en día es muy importante que desarrolle ese aspecto para la toma de decisiones, no solo fuera en la vida diaria, sino en la vida en los deportes. Se habla mucho de toma de decisiones y eso tiene que ver con un aspecto de desarrollo cognitivo, el aspecto de la inteligencia. Pero nada de esto funciona así, de por medio no existe un ingrediente importante, la afectividad, el amor, el afecto, la forma como se maneje. Esto tiene mucho que ver con aspectos del tono muscular, con la función tónica, tiene que ver con una relación que tiene que existir apropiada de sensibilidad afectiva. Veamos. Temas que nosotros vamos a tratar cuando desarrollamos un curso de psicomotricidad que dura 5 meses, 4 meses, depende del tema que sugieran. Hablamos de una introducción y expresamos de dónde viene, qué cosa es más o menos la psicomotricidad, hablamos de conceptos, la definimos, hablamos de una historia, pues tiene que hablarse de una historia, hablamos de experiencias, porque la información que debe tener el ser humano no se va, la recibe y no la olvida, la tiene almacenada en un bagaje de espacios de memorias de corta, de mediano y de largo plazo, y que estas experiencias van a servir como puntos de comparación con los movimientos y las experiencias nuevas que el ser humano desde niño va adquiriendo. Entonces también se tiene que hablar, es importante. Aquí funciona mucho en el aspecto de las experiencias los padres, la información que podamos darle y que no lo dejemos a su libre albedrío, y más aún ahora en un mundo virtual en donde se abusa mucho del tiempo que se maneja el juego virtual, cuando no creo que sea malo, pienso que está mal administrado. Veamos una introducción entonces. Han pasado muchísimos años, muchísimos años, entre lo que es una inteligencia práctica y la cognitiva. O sea, para que el hombre llegase a ser un ser psicomotor, tuvo que pasar por un proceso de mutación, tuvo que pasar por un proceso de cambios, y esos cambios se dieron en muchísimos años. Esos años han servido para que el hombre fuera mutando, cambiando, y poder subsistir, venciendo incluso, pasando por encima de especies que supuestamente eran mucho más fuertes que el individuo, que todavía no se convertía en hombre y que estaba en ese proceso. Mejor dicho, que no se convertía en un sapiens sapiens y estaba en ese proceso. Recuerden que nosotros tenemos un parentesco con los simios, compartimos aproximadamente 98% de nuestros genes y de nuestra genética, y que es muy poca la diferencia, básicamente con los bonobos, con los chimpancés y con los gorilas. Y por esa razón, en aquellos años, esa especie de la cual también formábamos parte nosotros, tenía pues una diferencia en su composición corporal, ¿no? Los brazos mucho más largos porque le servían para poder desarrollar necesidades, de resolver necesidades que en esa época le eran importantes. O sea, se podía transmitir sobre 4 apoyos, transportar sobre 4 apoyos, que eran los nudillos de las extremidades superiores y eran las plantas de las extremidades inferiores. En consecuencia, andábamos prácticamente como caminan los simios actualmente. Y nos despreocupábamos, quizás no era necesario tener la visión de otear el horizonte y no podíamos ver, pero para que eso se diese, el hombre tuvo que pasar por algunos descubrimientos, como por ejemplo ir tomando la posición bípeda, que es uno de los cambios más importantes en el ser humano desde el punto de vista psicomotriz.
y pasar del ser bípedo, o sea, de pararse en dos patas, a la bipedestación, o sea, transportarse y desarrollarse caminando en dos patas, que es la forma adecuada de decirlo, lo que tenemos actualmente, y que eso nos llevó a que los brazos poco a poco fueran cambiando de dimensiones y se descubriera, entre otras cosas, el uso de las manos para convertirse en las herramientas mucho más importantes que existen en el mundo. No hay en el mundo una herramienta que supere las manos del hombre por su composición, es perfecta. Y no solo eso, sino también el descubrimiento de la piedra, a la vez que las manos le fueron cambiadas para poder desarrollar una serie de herramientas, pero también hubo la presencia y el descubrimiento del fuego. Estas fueron quizás los descubrimientos o los cambios más importantes que el hombre experimentó para llegar y pasar de una inteligencia práctica, o sea, de ser intuitivo como las demás especies animales, a desarrollar su aspecto cognitivo. El aspecto que he dejado de mencionar y lo he puesto al último ha sido el crecimiento del cerebro. O sea, probablemente en aquellas épocas, si hubiera tenido oportunidad de pesar un cerebro, medirlo, no llegaba a 200, 300 gramos. Hoy en día el cerebro del ser humano está entre kilo 200 y kilo 300, y gracias a eso tenemos la gran cantidad de neuronas que nos permiten ser los seres superiores que somos en el aspecto cognitivo y en muchas otras razones más, ¿no? Veamos. Conceptos. El concepto de psicomotricidad se divide en dos partes. La psicomotricidad siempre fue considerada como una tendencia de disciplina, de técnica, parte de la ciencia en estudio, y siempre se creía, a consecuencia del pensamiento de Descartes, René Descartes, siempre desde el punto de vista de su filosofía, nos hizo pensar en aquellas épocas que la mente y el cuerpo estaban divididos y que el hombre estaba formado por dos partes. Bueno, hoy en día se sabe y se acepta científicamente que esas dos partes son una sola, o sea, lo que es lo motriz, el movimiento, y lo que es el psiquismo, la mente, el pensamiento, están unidos al cuerpo, son uno solo, y ya no más ese pensamiento de dualidad que nos enunciaba René Descartes se toma como preciso. Hoy en día se da esta información. Entonces el concepto de psicomotricidad se divide en dos partes, que es motriz y movimiento, y el psiquismo, y que determinan las acciones en dos fases, ¿no? El socioafectivo y el cognitivo. Si se dan cuenta, siempre va a estar presente la parte afectiva, que no le damos muchas veces la importancia debida. Hay muchas tendencias desde las diferentes sociedades que agrupan a los psicomotricistas en el mundo, la sociedad española, la brasileña, la portuguesa, la alemana, en fin. Hoy en día hay mucha tendencia, incluso en la francesa, con la presencia de informaciones nuevas a través de Bernard Couturier, o desde el 70, un poco más atrás, de 1970, con la presencia y los informes y los edictos de Julián de Ajuriaguerra, nos dan información diferente, con definiciones y conceptos diferentes. Los psicomotricistas se asocian según su nacionalidad. En el Perú todavía no existe, que yo sepa, la carrera de psicomotricidad dada en 5 años. Lo más cerca que podemos estudiar es en Argentina, en Uruguay, y también recientemente en Bolivia, que se estudia 4 años la carrera para egresar como licenciado en psicomotricidad. La sociedad brasilera, que es uno de las sociedades que define, quizás sea la más, no sé si la más apropiada, pero hay una tendencia a llamarla como ciencia, aunque algunas sociedades todavía no la llaman ciencia, sino técnica o disciplina. Entonces, en esta sociedad nos dice que la psicomotricidad es una ciencia que estudia a la persona a través de su cuerpo en movimiento, otra vez el movimiento, y también en relación con el mundo interno, o sea, lo que tenemos dentro, cómo nos informan desde adentro, los infinidad de receptores internos que tenemos, y el mundo externo a través de los sentidos que nos ponen en contacto con el mundo exterior, y de sus posibilidades de percibir, otra palabrita importante, percibir, esto se trabaja desde muy temprano, actuar y relacionarse con los otros, o sea, con las demás personas, con los objetos
y conmigo mismo. Debería ser al revés, primero conmigo, después con las personas y los objetos. En todo caso está dicho de esa manera. Hay una estrecha relación que la vamos a ir a tratar de dilucidar. Una breve historia: el término de psicomotricidad en realidad se viene a utilizar en Francia y es un psiquiatra en la Facultad de Medicina, que es el doctor Ernest Dupré, en 1909, si se dan cuenta no es mucho tiempo, y escribe un libro. A partir de que él descubre y escribe el libro La debilidad motora en los débiles mentales, se empieza recién a partir de allí, por la historia, a utilizar el término de psicomotricidad. Recordemos que este concepto se entendía que estaba orientado, dedicado, lo estudiaban para ponerlo en práctica, desarrollando y mejorando las deficiencias, si se permite el término, que tendrían las personas discapacitadas, y que poco a poco, a través de estas informaciones que fueron dando los investigadores, no solamente Ernest Dupré, muchos otros más, empezaron a entender de que la psicomotricidad no era su principal función dedicarla a las personas con alguna discapacidad, sino a todos los seres que, como tú y yo, para no decir normales, porque suena peyorativo, lo necesitamos, sin dejar de dar o de tomar en importancia a las personas con debilidades motoras. Desarrollar a los niños demanda muchos actores, o sea, hay muchas personas que participan en el desarrollo de un niño. El principal de todos ellos es el núcleo familiar. El rol está encaminado a asumir el reto con responsabilidad total con sus hijos desde la concepción. Y allí yo tengo un problema, porque tengo que decirlo claramente. Cada vez más nos hemos despreocupado los padres jóvenes, y me van a disculpar, lo tengo que decir con todas sus letras, en lo que es asumir esta responsabilidad. Hemos dejado pasar tiempo en la que, para que no nos molesten, para que no nos fastidien, por no decir otro término, pues los hemos metido a un corral, los hemos puesto a caminar en un andador, cosas que desde mi concepto y probablemente de muchos otros entendidos en psicomotricidad dirán pues que en realidad, como yo, no estoy de acuerdo, porque limita al niño en todo lo que significa sus experiencias motoras desde el momento en que él tiene la intención y la capacidad de adquirir la marcha, o sea, pararse y caminar. Entonces, el desarrollo desde la primera parte del niño está en manos y en responsabilidad de la familia, y hemos descuidado un poco. Por esa razón tenemos hoy en día muchas deficiencias, muchos problemas. El reto con responsabilidad total con sus hijos desde la concepción, la gestación, el nacimiento, la crianza y el desarrollo integral en la primera etapa de su ciclo de vida, porque son los padres los responsables de dar toda esta información hasta que alcancen un desarrollo psicomotriz adecuado. Claro, posteriormente en otras etapas, probablemente el profesor Luyo, le dejo ese campo, lo va a explicar, se da desde 2, 3 años, 4 años, que van ya a manos de otros profesionales y que se les endilga la responsabilidad de que ellos le desarrollen el aspecto psicomotor, cuando en realidad la primera parte lo tiene que hacer el núcleo familiar. La educación psicomotriz. Una cosa es definir lo que es la psicomotricidad, conceptualizarla, ponerla en práctica, y otra cosa es entender qué cosa es una educación psicomotriz. Toda persona que trabaja con niños tiene que tomar en cuenta que debe tener las premisas de una educación psicomotriz. O sea, que todo lo que haga vaya en función del niño, que la vedette no es el adulto, no es el entrenador, no es el profesor, es el niño el que va a poner las condiciones. Hoy en día, sobre todo a través de un concepto que consiste en la psicomotricidad vivencial, se le deja mucho la tendencia al niño a que él desarrolle su capacidad con la dirección, con el control, con la guía del adulto, pero que en realidad hoy en día se deja mucho, es una tendencia que se está trabajando bastante, es el método Couturier, aunque hay libertad para poner en práctica cualquiera de los métodos. Entonces, el educador psicomotriz tiene que tener conocimiento de esto, tiene que saber que todo lo que haga va en función de la salud del niño y el aprendizaje, y que todos sus requisitos, sus ingredientes que él tiene que poner en práctica son el afecto, la información a través del movimiento, y que todo lo que haga sea poner al niño en contacto con el mundo externo para que adquiera el conocimiento. ¿A través de qué? A través de los 5 sentidos que lo ponen en contacto y que reciben la información del mundo externo, pero que además él tenga que realizarlo a través de una herramienta o una
metodología, un método más adecuado, el juego. Tiene que ser siempre a través del juego. Veamos, el movimiento en realidad, cuando se trata del movimiento, yo presento un cuadro sinóptico o un mapa conceptual donde defino muchas cosas del movimiento como concepto, como definición, ¿no? Que es la capacidad más importante del ser humano, y se habla, no solo se conceptúa, sino se define cuando hago yo una clase exclusiva de movimiento, y se habla del tipo de estructuras sobre las cuales el movimiento se soporta. Las estructuras del movimiento son como las columnas, como las zapatas, como las vigas de una construcción, y que para construir el movimiento adecuadamente se tienen que tomar en cuenta estas estructuras. Son de dos tipos, son los movimientos locomotores, básicamente movimientos locomotores de abajo, y todo lo que significa las conductas motrices de estiramiento, de flexiones, de giros, y que son complementos o que se tienen que trabajar con este tipo de estructuras motoras. Se conocen como el ABC del movimiento y que tienen que ser desarrolladas desde muy temprana edad. Generalmente no se enseñan, se aprenden desde el punto de vista de Jean Piaget. En la primera etapa de 0 a 2 años se trabaja mucho en forma evolutiva, o sea, el niño lo va adquiriendo en forma evolutiva, lo cual no significa que no haya un adulto preparado que, digamos, ayude de alguna manera o motive de alguna manera a que esto se pueda dar de mejor forma. Se habla de las perspectivas de adquisición, que es muy importante en el movimiento porque se tiene que ver sobre las teorías acerca, no desde el punto de vista anatómico, sino desde el punto de vista de la neurociencia, porque eso tiene que ver con la toma de decisiones, o sea, cuáles son los procesos que se adquieren dentro de una perspectiva, por ejemplo, de procesamiento de la información, en donde se tienen que activar 3 mecanismos en el ser humano para poder moverse adecuadamente, porque te puedes mover de cualquier manera, pero la idea es que te muevas con movimientos inteligentes, con movimientos que te lleven a la consecución de un aprendizaje, en donde al moverte también vaya de la mano el aspecto cognitivo y puedas tener información almacenada en todas las etapas, moverse adecuadamente, saber moverse, que él pueda saber en qué momento, cuándo, cómo y por qué, y que se tiene que plantear, antes de moverse, se tiene que plantear un proceso en donde hay una percepción de los hechos, ¿cómo les digo? Una etapa perceptiva. Luego que hay esa etapa perceptiva, pues una vez que se ha elaborado la posible intención del movimiento, él toma una decisión, que es otra etapa decisional, en donde una vez que ha tomado y ha comparado con las experiencias anteriores que haya tenido y que haya acumulado, pueda recién ejecutar el movimiento. Tanto la percepción como la decisión adecuada y la ejecución adecuada tiene un proceso, y eso se tiene que trabajar desde muy niño. No se puede dejar de tomar en cuenta las consideraciones pedagógicas respecto al movimiento. Todo profesor, usted, yo, todo profesor, toda persona que trabaja con niños, que se dedica de alguna manera y que tiene la responsabilidad de formar niños, en todo lo que haga tiene que tomar en cuenta esto importante, las consideraciones pedagógicas. Son unas normas, son unos principios que tienen que ver con que todo lo que hagamos vaya en función de la salud del niño y no en su contra. Y que lo que se plantea desde el punto de vista del desarrollo psicomotor sea con mucho cuidado en el aspecto del aparato locomotor, lo que tenga que ver con el tema óseo, con el tema muscular, lo que tenga que ver con la presión respecto de la maduración del niño, si lo que estás haciendo va acorde con el proceso madurativo del niño y no le estás exigiendo algo para lo cual él todavía no está preparado. Entonces, estas son una larga lista que se habla sobre consideraciones pedagógicas. Ok, luego hablamos del crecimiento, hablamos de la maduración, hablamos del desarrollo motor. ¿Y por qué hay esta diferencia en el desarrollo y el desarrollo motor?
Cuando hablamos de crecimiento, establecemos una diferencia entre qué cosa es crecer, qué cosa es madurar. Una cosa tiene que ver con el cuerpo, con las células, y otra cosa con el aspecto celular en lo que es crecimiento en tamaño y crecimiento en cantidad. Y otra cosa es la maduración, que tiene que ver en crecimiento, pero de calidad de la información según la etapa. Pero también todo esto se tiene que dar en un ambiente adecuado, y eso entonces recién se da proceso al desarrollo. Cuando el crecimiento y la maduración están en un ambiente adecuado, acorde para que se den estos dos aspectos, el desarrollo es acorde. Pero el desarrollo, cuando hablamos de desarrollo, tiene que ver no solamente lo que va con el aspecto crecimiento, esto tiene que ver con otros aspectos más, como es el ser humano desarrolla en varios campos, en el lenguaje, en lo motor, en lo cognitivo, en lo afectivo, en lo social, y todos esos campos tienen que ir de la mano, acorde. Por eso que la persona que trabaja con niños tiene que tener por lo menos algo de información al respecto para saber si no está probablemente tratando de desarrollar algo para lo cual el niño todavía no se encuentra en la etapa de maduración o de crecimiento adecuado para lo que le estás pidiendo. Se habla de los factores que van a influenciar en el desarrollo motor. Se habla de periodos críticos, que son las etapas adecuadas en las que se tiene que dar la información, o fases sensibles, y bueno, se habla de unas conclusiones. Y por último hablamos de las áreas de la psicomotricidad, que es importante. Este es quizás el campo que tiene la práctica de la psicomotricidad, ¿no? Se habla, por ejemplo, una de las áreas de la psicomotricidad es la motricidad, en donde se contemplan todo esto de los que son los movimientos locomotores, y no solamente eso, se habla de coordinación dinámica, se establece una diferencia entre lo que es coordinar dinámicamente, diferencia con movimientos locomotores, qué cosa es una disociación, qué cosa es una coordinación disomotriz, qué cosa es una motricidad fina, y de qué forma se aplica en el movimiento, en la vida diaria, para luego aplicarla también en los deportes con respectivos. Todo ello, no solo con teoría, sino también con una práctica, porque todo lo que he mencionado tiene práctica. Otro aspecto de la psicomotricidad que se trata es la percepción sensorio-motriz. Aspecto importante porque esto se trabaja desde los 2 primeros años de vida del ser humano, y yo diría que incluso se tendría que trabajar desde la vida intrauterina, que no se pone en práctica. Esto de percepción y sensación, o sensopercepción, como quieran llamarlo, van unidos, pero son dos conceptos que se definen de forma diferente. O sea, una cosa es sentir y una cosa es percibir. Entonces, nosotros sentimos a través de los sentidos, son informaciones que te vienen del mundo externo y son conocidas como sensaciones exteroceptivas. Estas sensaciones exteroceptivas son todo lo que el mundo externo te informa a través de la vista, a través del oído, a través del tacto, a través del gusto, a través del olfato. Pero también existen otro tipo de sensaciones que son las sensaciones interoceptivas, que son aquellas que son informadas al cerebro a través de las vísceras o de distintos centros de información nerviosas, que así como te viene la información del mundo externo, también te viene una información del mundo interno para que el cerebro sepa codificar los movimientos o las órdenes adecuadas. Asimismo, también existe las sensaciones propioceptivas, que tienen que ver con el estado de equilibrio, que tienen que ver en parte con la fuerza, que tienen que ver con las posiciones del cuerpo en el espacio, y en donde se habla de todo lo que es lo vestibular y de todo lo que es lo kinestésico. Y por último se habla del tipo de sensaciones nociceptivas, ¿no? Definimos qué cosa es lo nociceptiva o nocioceptivas, que son las sensaciones encargadas de informarle al cerebro respecto del dolor. ¿Por qué el dolor es importante? ¿Por qué tiene que estar presente el dolor en el ser humano? ¿Cuál es la función del dolor? Es una orden de precaución para evitar lesiones mucho más graves. Tengo que ir un poquito más rápido porque el tiempo me gana. Y así también hablamos del esquema corporal, en donde es el conocimiento del cuerpo, pero que tiene conceptos que se ponen en práctica. Ojo, todo lo que estoy hablando tiene aplicación en los deportes. Todo lo que estoy hablando. Yo lo llevo primero a la vida diaria, lo llevo a la vida común, que no lo relaciono todavía con el deporte, y luego cuando explico cada término, esto tiene una connotación de todas maneras con los deportes. ¿Qué cosa es utilización?
qué cosa o de qué forma sirve la exploración y cómo se desarrolla, qué cosa es creación, qué es imitación, cuáles son los tipos de imitación y de qué forma participan en el desarrollo de la personalidad del individuo, qué son las nociones corporales. Asimismo, se habla de este tema tan importante que es la lateralidad, de qué depende la lateralidad, qué tienen que ver los hemisferios cerebrales, qué tan cierto es la intervención desde el punto de vista social de la Iglesia en lo que significa la lateralidad y el lenguaje en la lateralidad, qué tiene que ver la lateralidad con la lectoescritura, qué tiene que ver la lateralidad con el comportamiento del cuerpo, y cómo esto se relaciona en un concepto que se adquiere mucho más adelante, que es desarrollarte en un mundo tridimensional como es el nuestro, 3 dimensiones, y en donde tienes que ubicarte en un espacio y en un tiempo, particularmente respecto a la lateralidad en un espacio. Y entonces desmenuzamos los conceptos y hablamos de lo que es una diferenciación, una orientación del propio cuerpo, una orientación corporal proyectada. Lo que viene a continuación, ya termino, lo que viene a continuación es una adaptación espacial, en donde se hablan de estos conceptos que son las nociones espaciales, qué cosa es orientarse en un espacio, qué cosa significa estructurar espacios y qué cosa es un espacio gráfico. En esto, las figuras que grafican lo que significa el espacio, ¿no? Qué cosa es adelante y atrás. Para nosotros, por la edad que tenemos, la experiencia que tenemos, los años y la maduración, nos suena a risa decir que cómo vas a manejar lo que es delante y atrás. Bueno, yo te puedo decir que hay chicos de 10, de 9 años que ya tienen que haber adquirido este conocimiento y que se confunden y muchas veces no saben definir qué es delante y atrás, qué cosa es arriba, abajo, sobre todo cuando hacemos movimientos. O, por ejemplo, cómo puede estructurar los espacios. En este caso, cuando una persona, es un ejemplo, cuando una persona conduce, ¿cómo puedes tú calcular un vehículo tuyo que estás moviendo respecto del que va adelante, respecto del que va atrás o los que van a los costados? ¿Y cómo manejas esa información? Asimismo, también cuando el niño tiene que aprender a cruzar una pista con objetos en movimiento, cómo estructura una distancia, cómo calcula la distancia y cómo calcula el tiempo para evitar que pueda ser agredido por ese objeto en movimiento. Todo eso se da en los deportes. Y asimismo, se habla de una organización temporal, así como hay una organización del tiempo, del espacio, hay una organización del tiempo. Entonces se conoce como nociones temporales. ¿Qué significa tener nociones temporales? ¿Qué es antes? ¿Qué es después? ¿Qué es simultáneo? ¿Qué es alternado? Y así también una estructuración temporal, o sea, cálculos del tiempo mentalmente sin tener el reloj en la mano. Una orientación del tiempo, o sea, cómo calculo el tiempo, cómo me oriento en el tiempo, cómo hay una regulación del ritmo, porque el ritmo y el tiempo van de la mano, tienen que ver conceptos de velocidad y cómo la persona puede desarrollar adaptación a un ritmo. Todo lo que hay acá se trabaja en el deporte. ¿Ok? Eso es, a grosso modo, lo que normalmente nos interesa mayoritariamente desarrollar y tener conocimiento en lo que es la psicomotricidad. Ha sido un viaje, una ruta, ha sido un paseíto por la psicomotricidad, mostrándole los conceptos que nos interesa enseñar, transmitir a los colegas para que puedan realizar mejor su trabajo con los niños que tienen a cargo. Valeria, no sé, ¿me escuchas? Sí, muchas gracias Marcelino, de verdad una presentación increíble, mucho aprendizaje, mucho por aprender. Y me quedo con dos cositas que en realidad me gustaron mucho, ¿no? Que la idea es moverse, pero moverse de manera inteligente, ¿no? Sí, Que siempre sí. vaya de la mano de la parte cognitiva, sabiendo, como usted dijo, el cómo, cuándo y el por qué. Y algunas consideraciones que sí tenemos que tener en cuenta, ¿no? Que todo lo que hagamos o que todo lo que se lleve el niño sea en función de él, del niño, llevando siempre acorde el proceso del desarrollo del niño, tanto con los aspectos ya sea del lenguaje, motor, cognitivo, afectivo y social. Ahora sí, ya vamos a pasar, de verdad Marcelino, muchas gracias por la ponencia y ahora vamos a pasar con nuestro segundo invitado. Sino antes recordarles por favor que nos puedan dejar todos sus comentarios, mensajes a través de nuestro Facebook, aquí en la página, también aquí en el Zoom, que pronto las estaremos resolviendo al final de la ponencia. Ahora sí, vamos a pasar
con Fernando Luyo, quien nos va a hablar, como ya les dije a inicios, les soplé más o menos el tema. Así que vamos contigo, Fernando, con el tema de la importancia de la psicomotricidad en los niños menores de 3, 4 y 5 años. Adelante, Fernando, te dejo el espacio. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. No sin antes empezar agradeciendo al profesor Marcelino Salinas por este lindo paseo que nos ha dado de este fascinante mundo de la psicomotricidad. En realidad muy enriquecedor. Parece mentira, pero sí, todos estos conceptos, estas definiciones y transformados en práctica es lo que verdaderamente todas las personas deben de recibir, ¿no? Es lo que las personas necesitan para encontrar un desarrollo pleno, integral, en todos los aspectos de las dimensiones como personas, ¿no? En el aspecto tridimensional, biopsicosocial, ¿no? Bien, yo creo que por ahí vamos a enganchar con lo que el profesor ha dicho. ¿Me permites compartir? Voy a compartir acá el mío. Sí, Fernando. A ver, voy a compartir con ustedes. Sí, casualmente, a ver, ¿me permites? Acá yo digo importancia de la psicomotricidad en niños de 3, 4 y 5 años, ¿no? Y pongo dos imágenes ahí, ¿no? Un poco que es lo que el profesor Marcelino ha hablado, ¿no? Sobre esta importancia. Las actividades psicomotrices para los niños de 3, 4 y 5 años vienen a ser como la leche materna para los niños que están en etapa de lactancia. Justo Porque para poder verlo un poquito mejor, ¿podemos agrandar la pantalla? ¿Le podemos poner en presentación? Sí. Ahora sí. Listo, muchísimas gracias. Muy bien, entonces yo estaba poniendo acá la presentación y decía que, en referencia a lo que el profesor Marcelino había hablado, pues bueno, los niños de 3, 4 y 5 años continúan con esta etapa de desarrollo y yo lo comparo como la lactancia de los niños que están en un proceso, en una etapa de lactancia. ¿Por qué? Porque mientras el niño reciba la mayor cantidad de actividades y experiencias sensorio-perceptivo-motrices, él se va a enriquecer y va a poder permitir que el desarrollo neurológico sea más amplio y eficiente y lo va a predisponer para las funciones superiores que más adelante va a tener que enfrentar, ¿no? En el uso de sus facultades cerebrales, ¿no? Por eso que, ¿cómo se llama? La psicomotricidad viene a ser es por eso que la psicomotricidad encuentra esta oportunidad de trascendencia para con. A ver, vamos a ver la otra diapositiva. Ahora sí. Importancia de la psicomotricidad en los niños a partir del enfoque de la corporeidad. Lo dijo muy claro el profesor Marcelino. O sea, el ser humano es un ser integral. Por lo tanto, toda propuesta pedagógica que trata de tener una intervención educativa en las personas, y en este caso en los niños, tiene que tener un enfoque, ¿no? Y en este caso, la educación física y la educación psicomotriz parten del enfoque de la corporeidad. ¿Qué es lo que dice? Toda propuesta pedagógica se basa en un enfoque. Entre ellos tenemos el enfoque de la corporeidad, el cual se basa en el cual se basa la educación física y la psicomotricidad. Este enfoque concibe el desarrollo de la persona como una unidad funcional, donde se relacionan aspectos cognitivos, motrices, sociales, socioemocionales y afectivos, que están interrelacionados estrechamente con el ambiente en el cual se desarrolla la persona. Tiene vínculo, ¿no? con el espacio, es importante. Lo dijo también hace un rato el profesor Marcelino, el espacio donde desarrolla el niño es vinculante a su desarrollo integral, ¿no? Respetando los procesos particulares que configuran su complejidad para la adaptación activa al mundo que lo rodea. El ser humano se adapta al mundo que lo rodea, pero de manera activa. ¿Por qué? Porque tiene que interactuar. Y para tener una interacción, un interactuar eficiente, eficaz, entonces tiene que desarrollar todas estas capacidades y posibilidades que su ser lo tiene, ¿no? Este proceso de desarrollo transita por diferentes etapas, reuniendo en cada una de ellas características según el estadio en el cual se encuentren, y es allí donde aflora la trascendencia e importancia de la psicomotricidad para la atención de los niños y niñas de entre 3 a 5 años de edad, ¿no? Sí, efectivamente, si bien es cierto, el proceso de desarrollo motor empieza en el vientre de la madre, y se logra y continúa hasta que nosotros entramos a la etapa involutiva,
bueno, hay etapas en las cuales pues existen predisposiciones para desarrollos más amplios de determinadas capacidades que tiene el ser humano, ¿no? Y entre los 3 y 5 años es importantísimo. Así que es importante, si yo voy a trabajar con niños menores, lo primero que debo de conocer cuáles son sus características de conductas socioemocionales y motrices, ¿no? Entonces, en este proceso el desarrollo transita por diferentes etapas, ¿no? Y es por eso que es importante conocer las características de los niños. Yo acá voy a mencionar algunas de ellas, ¿no? Características de los niños entre 3, 4 y 5 años de edad, para poder brindar una atención oportuna, de calidad y eficaz en un proceso educativo, juega un papel importante el conocer las características de las personas con las cuales se van a dar estos procesos. Razón por la cual mencionaremos algunas de estas características de los niños y las niñas de 3, 4 y 5 años de edad, sobre los cuales se está fundamentando la importancia de atención a través de la psicomotricidad. Si yo voy a trabajar con niños pequeños, tengo que conocer en qué etapa se encuentran, qué es lo que lo caracteriza en el aspecto emocional, afectivo, motriz, para darle la atención oportuna y la que le corresponde. Porque si yo no conozco las características de estas etapas, puedo en algún momento darle una actividad insuficiente, o por el contrario también, si me voy al otro extremo, puedo aplicar un sobreesfuerzo o sobrecargas que no es conveniente trabajar con los niños, ¿no? Por lo cual mencionaremos algunas de ellas, socioemocionales y psicomotrices. En el área socioemocional, dice que el niño es eminentemente lúdico en esta edad. El niño aún no tiene reglas muy establecidas, apenas las está construyendo en su relación con la gente. Sigue demandando una enorme necesidad de atención, de contacto físico y afecto. Sí, efectivamente, pues está saliendo de una esfera social bastante reducida que es la familia y comienza a vincularse con otros niños y en otros espacios. Y es por eso que él debe estructurar unos patrones de conducta que les permitan integrarse adecuadamente a esos nuevos espacios sociales. ¿Qué es lo que está pasando en este momento con la pandemia, ¿no? Este encierro en los niños no les está permitiendo a ellos, pues, compartir. Y al no compartir y seguir solo en una esfera reducida que es la familia, entonces, cuando tenga que interrelacionarse con sus pares en otros espacios más adelante, fíjense que haya pasado un año, o sea, hay un año de retraso en esas oportunidades de aprendizaje de convivencia, le va a surgir un efecto en él, ¿no? Las posibilidades de atracción de repente van a ser trastocadas. Pero hay que tener mucho cuidado en ese sentido, ¿no? El niño de 4 a 5 años es capaz de colaborar, recoger juguetes, ya tiene autonomía, ¿no? Le gusta disfrutar, ¿no? Es igual cuando uno trabaja con niños, a ver quién recoge. Si nosotros que trabajamos con niños tuviéramos que recoger los materiales, de repente nos cansamos, nos fatigamos tantos materiales que se utilizan. Pero sin embargo, un niño tú le dices, a ver quién recoge más, ¿no? Entonces el niño tiene esa predisposición ya, ¿no? Y lo mismo hace con los juguetes de casa, ¿no? Disfruta participando en algunas tareas domésticas también, como poner la mesa, lavar los platos. Es muy colaborativo, ¿no? Y en ese sentido, esta disposición de colaborar debe ser aprovechada para promover experiencias de aprendizaje significativas, ¿no? En este periodo el niño se muestra más independiente del adulto. Se alimenta, se viste, se desviste, se baña solo, se cepilla los dientes, no requiere de una ayuda de un adulto para usar el baño, escoger su ropa, ¿no? Ya tiene más independencia. Características de los niños de 3 a 4 o 5 años. La teoría señala que durante este periodo el niño gusta de practicar el juego tanto solitario y el juego en paralelo. Hay momentos en que el niño disfruta estando solo, hay momentos en que disfruta jugando con un compañerito, pero también empieza a hacerse evidente los primeros rasgos del juego de asociación, donde hay mayor interacción con sus iguales, compartiendo el material de juego, y comienzan a manifestar gusto por los juegos competitivos, ¿no? Al niño le gusta jugar, competir, saber que le está logrando algo,
qué lo hace primero, qué lo hace bien, ¿no? Entonces, es una de las características que ellos tienen, que debe ser bien interpretada y valorada, ¿no? Y debe ser bien orientada también, ¿no? Características de los niños de 3, 4 y 5 años de edad. En el aspecto psicomotriz, en el área psicomotriz. Ya tiene desarrollado el sistema nervioso central, por lo que está en capacidad de caminar adecuadamente, correr, brincar, subir a los árboles, ¿no? Al tobogán y practicar algunas de las actividades deportivas, ¿no? Si nosotros vamos en un momento presencial, nos paráramos frente a un circuito psicomotriz que existen en los parques de los diferentes distritos, vemos el enorme placer y disfrute que el niño comparte, ¿no? Al trepar, al subirse, al ponerse en situaciones de riesgo, ¿cómo se llama? Al promover situaciones de inestabilidad corporal que lo invitan a retos, ¿no? Entonces, es propio y las características del niño en esta etapa. En términos neuromotores, el niño de esta edad ya está desarrollado, pero aún sigue especializando los movimientos porque los procesos de mielinización son muy activos, ¿no? El proceso de mielinización se da a nivel de axón, a nivel neuronal, y bueno, como está en un proceso de crecimiento, esto permite pues recibir los mensajes, los estímulos neuronales con mayor eficiencia, y es por eso que ellos mantienen una vida muy activa, pero aún hay aspectos por madurar. El desarrollo motor baja un poco el ritmo, es más variado y más dependiente de los estímulos y de las prácticas, ¿no? Es importante que los niños ejecuten, experimenten, vivencien el movimiento, ¿no? Porque eso es lo que los enriquece. Ellos aprenden a través del movimiento, aprenden a través de la manipulación, ¿no? De las experiencias motrices que puedan tener, por eso lo puse al inicio, ¿no? La actividad motriz o psicomotriz para el niño de 3, 4, 5 años es lo mismo que la leche materna para un niño que está en época de lactancia, ¿no? Tienen una marcha segura y vigorosa. Son ágiles, corren, saltan, se mueven, tocan todo, van a todos lados. También les agrada caminar sobre barras, ¿no? Hablamos de equilibrio, les gusta balancearse, buscando saciar su sensación de desequilibrio, buscando nuevamente el equilibrio, ¿no? Las actividades motoras gruesas en esta edad ocupan gran parte de su tiempo, ¿no? Pero también ya comienzan a evidenciar periodos un poco más largos de tranquilidad, ¿no? Y el niño, si bien es cierto, a los 3 años es un poco descontrolado, quiere hacer toda la vez, ya en la etapa de 4 años, 5 años, el niño ya es un poco más pausado, ¿no? Ya un poco que antes de arriesgarse a hacer una actividad motriz, lo piensa, ya ha vivido las experiencias, ya está enriquecido, tiene una memoria motriz, una memoria también cerebral, y eso le permite, pues, calcular sus reacciones, ¿no? Todas actividades pedagógicas que nosotros podamos dar a partir del enfoque de la corporeidad, podemos sugerir algunas orientaciones, ¿no? Hay algunas orientaciones que permitan de que las personas que trabajan con niños puedan tener estas consideraciones a la mano para poder canalizar bien las propuestas pedagógicas que va a poner a disposición del niño, ¿no? Porque estas orientaciones son producto de estudios que se han desarrollado y que van a permitir que las oportunidades de aprendizaje o de desarrollo del niño alcancen mejores niveles de resultados, ¿no? Uno de ellos es programar actividades tomando en cuenta el desarrollo evolutivo de los niños, ¿no? En este caso, ¿no? Como lo vimos anteriormente. Si yo voy a trabajar con un grupo de niños, en primer lugar tengo que saber qué edad tienen, cuál es su característica, ¿no? ¿Qué es lo que le caracteriza en el aspecto emocional, afectivo, motor, ¿no? Independientemente del género, ¿no? De tal manera que todas las actividades puedan ser desarrolladas a la práctica, fomentando la participación del disfrute de los niños y evitando la competitividad, ¿no? O sea, toda propuesta que nosotros hacemos debe de ser una oportunidad de disfrute del niño. No podemos nosotros, como lo dijo el profesor
Marcelino hace un rato, venir y nosotros querer ser los protagonistas como profesores o como técnicos que venimos a trabajar. Hay que ver cuál es el interés que tiene el niño, ¿no? Es por eso que en la propuesta Kunturrier, el niño en el juego libre, se dan esas oportunidades. Es bueno combinarlas también con las otras oportunidades que nosotros podamos dirigir y brindarle oportunidades de desarrollo al chico, pero hay que encontrar el equilibrio. No podemos irnos a ninguno de los extremos, porque hay niños que sí necesitan orientación, necesitan acompañamiento inmediato. Y hay niños que ¿cómo se llama?, que libremente también desarrollan. Pero eso sí, acá la prioridad es el interés del niño, ¿no? Y hay que observarlo, hay que permitir que estos espacios sean de disfrute, para que a partir de ahí él encuentre placer al movimiento. Y a partir de ese placer al movimiento, desde temprana edad, entonces el niño va a tener va a tomar decisiones de inclinarse por estilos de vida saludable, que es lo que nosotros estamos promoviendo actualmente, ¿no? En todas las personas que forman parte de las sociedades, ¿no? Otra orientación, promover actividades sensorio-motrices que incluyan el desarrollo del esquema corporal. El niño debe de conocer y comprender su cuerpo y sus posibilidades de movimiento, ¿no? La lateralidad, ¿no? Su predominio lateral. Es importante también por ahí brindarle oportunidades de que pueda desarrollar también el dominio de ambos lados corporales, ¿no? Para que pueda enriquecerse aún en mayor proporción. Hay que brindarle oportunidades de trabajar en el aspecto de la estructuración temporal, ¿no? Esto lo hacemos a través de juegos motores, juegos tradicionales, juegos populares, juegos perceptivos visuales, ¿no? Hay muchos juegos, una gran variedad de juegos perceptivos visuales, juegos perceptivos temporales, ¿no? Juegos perceptivos espaciales. Como el niño está en una etapa eminentemente lúdica, todo esto lo va a aprender a partir de su naturaleza, que es el juego, ¿no? Darle la variedad. Existen múltiples situaciones que nosotros podemos generar en un espacio en el cual estamos trabajando con los niños, que van a enriquecer estas posibilidades de desarrollo integral del niño que está bajo nuestra responsabilidad, ¿no? O los niños y las niñas, ¿no? Que van a servir de base para funciones superiores, ¿no? La memoria, la creatividad, ¿no? La lectoescritura, ¿no? Bueno, acá estamos, juegos perceptivos visuales, juegos perceptivos temporales, juegos perceptivos espaciales, juegos de asociación y juegos de disociación. También tenemos que darles esas oportunidades. Juegos de roles, ¿no? Juegos de aprestamiento para la lectoescritura, para las matemáticas, para la convivencia ciudadana, ¿no? Juegos de roles, el desarrollo de los patrones básicos de movimiento, tanto de locomoción como de estabilización, ¿no? Estas oportunidades... Perdón, se me fue la imagen. Bueno, entonces, estas actividades son las que, a través de esas orientaciones, tratamos de compartir con las personas que trabajan con niños en estas edades, ¿no? Orientaciones para el desarrollo de la psicomotricidad, desarrollar estrategias que permitan un desarrollo de la autoestima y los valores. ¿Por qué? Porque desde el enfoque de la corporeidad hemos visto nosotros de que el ser humano, la persona, es una persona integral. Se desempeña en diferentes aspectos, ¿no? Y entre esos aspectos, pues, está también la valoración personal, ¿no? Entonces hay que trabajar nosotros mucho lo que es la autoestima y los valores, ¿no? Hay que aceptar a los niños tal como son. Esta aceptación dará una entrada a los sentimientos de autoaceptación, ¿no? Hay que mirar a los niños, hay que tener grandes expectativas con los niños, ¿no? Mirarlos como queremos que ellos sean, no como lo que nosotros percibimos que son, ¿no? Esa mirada es muy importante. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir conducirlo al niño hacia a un desarrollo feliz, hacia un desarrollo pleno de todas sus capacidades y virtudes, ¿no? Tratar a los niños como individuos, ¿no? Como seres individuales. Todos nosotros somos distintos, cada uno tiene su particularidad. Apreciar las diferencias y no compararlos, ¿no? Que muchas veces nosotros cometemos ese error. En la historia de la educación
en la historia de las actividades pedagógicas, muchas veces nosotros hemos comparado, o muchas veces nosotros hemos tratado de estandarizar, ¿no? Que todos los niños sean iguales, que tengan que tener un mismo nivel, ¿no? Una de ellas es las famosas pruebas del coeficiente intelectual, ¿no? Que ya están siendo desbaratadas porque no garantizan el éxito de la persona, ¿no? Pero bueno, esas son miradas que están en un proceso de cambio y hay que tenerlas en consideración, ¿no? Mantener el sentido del buen humor, ¿no? Sacar provecho a los mensajes no verbales con sonrisas y muestras de afecto. Eso es importante. El niño viene a un espacio de trabajo de educación psicomotriz a ser feliz, a disfrutar, a compartir, a ser reconocido, a ser estimulado para que él pueda tener esa libertad de acción, esa libertad de explorar las posibilidades de su cuerpo, de sus movimientos, ¿no? Entonces nosotros tenemos que darle mucha afectividad, mucho reconocimiento, pero equilibrado, para no generar sobrevaloración de la autoestima, ¿no? Promover en todas las sesiones y las prácticas los valores, como el respeto, la tolerancia, la empatía, la solidaridad, y resaltando las conductas positivas, ¿no? Cuando un niño entra a un espacio de educación psicomotriz, encuentra que hay bastantes diferencias, ¿no? ¿Por qué? Porque se da cuenta de que no todos tienen las mismas capacidades, y él tiene que aceptar las diferencias, ¿no? Se da cuenta de que no todos tienen las mismas posibilidades en todo lo que se pueda desarrollar, pero cada uno tiene una particularidad que lo hace diferente y que le da la oportunidad de ser bueno también en algo, ¿no? Y es por eso que a partir de acá también del trabajo de educación psicomotriz se gestiona y se trabaja lo que son las inteligencias múltiples, ¿no? Entonces, estas orientaciones creo que hay que tomarlas, tenerlas siempre presentes para, en lo posible, brindarles estas oportunidades que los niños se merecen, ¿no? Bueno, hasta acá hago esta exposición breve, bastante breve, que me ha servido de mucho la primera presentación del profesor Marcelino Salinas, que ha sentado todas las bases y todo el sustento de las neurociencias y el desarrollo de las personas, un histórico. Y bueno, me correspondió trabajar básicamente lo que se puede hacer y por qué es importante trabajar la psicomotricidad en niños de 3, 4 y 5 años de edad. Muchas gracias. Muchas gracias de verdad, Fernando. Igual otra ponencia muy buena, muchos aprendizajes. Y también me quedo con algunas cosas que dijiste, como conocer al niño. Siempre es bueno, ¿no? Conocer al niño para darle esta atención oportuna que sea siempre acorde a la edad de él, ¿no? Así como también promover estas sesiones de práctica donde se promuevan los valores como el respeto, como ya mencionaste, la tolerancia, empatía, que son muchas de las cosas que realmente nos da el deporte y la actividad física, ¿no? Entonces, otra vez agradecerte por tu ponencia. Y ahora sí, por favor, quiero invitar a Fernando, por favor, para que nos pueda prender la cámara, porque vamos a comenzar ya con las preguntas, al igual que Marcelino, para que comencemos con los comentarios y preguntas que nos han dejado a través del Facebook y a través aquí de nuestro Zoom. Marcelino, ¿estás por ahí? Ahora sí, para comenzar ya con las preguntas. Listo, sí, muchísimas gracias. Ahora comenzamos con algunas preguntas que en realidad son preguntas abiertas. Esperamos que la pregunta que les voy a realizar las pueda responder cualquiera de ustedes dos. Estaremos muy encantados de poder saber un poco más. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué actividades propone para niños desde las primeras edades, pero para realizarlo en casa? Entonces, no sé, ¿a quién le gustaría, por favor, responder esta pregunta? Le cedo el paso al profesor Fernando porque es el tema que él ha hablado, no por otra razón. Creo que es la persona adecuada. Mira, todo tipo de actividad que le permita al niño dentro de su hogar vivenciar experiencias motrices de manipulación y de locomoción son buenas y son enriquecedoras, ¿no? En casa tenemos diferentes y múltiples elementos a los cuales le podemos dar vida para brindarle una oportunidad de experiencia a los niños, ¿no? Podemos jugar con las sillas, podemos jugar
con botellas, podemos jugar con medias, ¿no? Lanzando, recibiendo, encestando, podemos jugar con las mismas escaleras que están en casa, para trabajar la coordinación, la percepción de niveles, podemos jugar a la gallinita ciega, ¿no? Para conducirse en espacios reducidos, identificando, o sea, ejercitando la memoria, ¿no? Porque le ponemos un espacio, por decirle, en el cual se lo presentamos con los ojos abiertos y después se los tapamos y le pedimos que transite o se traslade de un lugar a otro con los ojos vendados. O sea, hay variedad de oportunidades para poder hacerlo. Y la gran oportunidad es que lo pueden hacer con sus padres, que fue lo que dijo el profesor Marcelino, ¿no? La gran oportunidad que ha tenido la pandemia, porque no todo es malo, es el vínculo que se ha estrechado entre padres e hijos, ¿no? Actualmente hay una corriente a nivel mundial en el cual, pues, los técnicos están implementando en los cuartos de los niños y en la sala de los niños circuitos psicomotrices, ¿no? Están poniéndole pasamanos, escaleras para trepar, cuerdas, o sea, ¿cómo se llama? Las paredes de escala, o sea, están transformando los cuartos de los niños porque en realidad necesitan nutrirse motrizmente, necesitan tener esas experiencias motrices porque les va a servir para las funciones superiores. Yo quisiera compartir además, ¿me permite, Valeria, profe, me permite? Sí, cómo no, profesor. Ya. Encantado. Yo quisiera compartir además de lo que ha dicho el profe, que es perfectamente adecuado, el hecho de que me voy un poquito a lo que no hemos tratado en el tema, ni el profe ni yo, que es el hecho, por ejemplo, de fortalecer el tono muscular, ¿no? O sea, ver la forma como desde niños, me viene a la cabeza por lo que ha dicho el profesor Luyo, o sea, el hecho de que en las casas se están implementando, por ejemplo, una pasadera de manos como si estuviéramos jugando en el parque trepando, pues no sabes la maravilla de desarrollo del tono muscular que tenemos, y el tono muscular es responsable de muchas cosas en la psicomotricidad. Entonces, así como eso, también existen dentro de lo que es las percepciones, desarrollarle todos los tipos de percepciones, que no sea solamente la visual, sino que sea la auditiva, que sea la olfativa. O sea, hay diferentes formas de jugar. Y cuando no tengo la información, pues yo les sugiero que entren a internet y también van a encontrar en internet una serie de videos, de informaciones y de demostraciones de este tipo de juegos. Así es, Fernando, así es, Marcelino. Permíteme solamente puntualizar algo. Hay una actividad que está dando muy buenos resultados y la verdad que debería difundirse más, que es la percusión corporal. Hay que trabajar mucho con la percusión corporal. Sí. Está muy en boga, te integra, es dinámica, permite disfrutar de espacios de movimiento y te permite pues, generar música con tu cuerpo, ¿no? Ritmos, que es importantísimo para esto, ¿no? Claro. Eso quería aportar. Muchas gracias, Fernando, Marcelino, de verdad me han hecho acordar algunas cosas que realmente mi hermano hacía o ha hecho el año pasado con su cuerpo, ahorita que mencionan que tenían que tocar, hacer como una melodía con su cuerpo, y de verdad esas son cosas que realmente le ayudan al desarrollo del niño, ¿no? Entonces ahora tenemos la segunda pregunta y nos dicen, ¿qué diferencia hay entre la psicomotricidad y las habilidades motrices básicas? Igual es una pregunta abierta para que cualquiera de ustedes dos lo pueda responder. Profe, ¿te irá? ¿Le contestas tú, Marcelino? Sí, contéstale. Ok, por favor. Ya, perfecto. ¿Me podría repetir, por favor, puntualizarme, Valeria, qué diferencia hay entre lo que es la psicomotricidad y las habilidades motrices básicas? Ok, si hablamos de habilidades motrices básicas, hablamos de movimientos que son de inicio, que somos básicos, que son gruesos, como lo dijo también el profesor inicialmente, y que yo lo llamé como estructuras del movimiento, que son los movimientos que generalmente no necesita mayoritariamente el niño de una persona que se los enseñe, sino que los va desarrollando evolutivamente. De forma evolutiva va adquiriendo. El niño, nadie le enseña en la cuja, durmiendo al bebé, no niño, sino al bebé, nadie le enseña a voltearse y
y los padres lo ponen en una zona de la cuna y aparece en el otro lado al día siguiente, y él no tiene ni idea que ha rectado, o que probablemente más adelante intente sentarse y más adelante intente trepar con las rejas de la cuna para luego adquirir pararse. Esos movimientos que se van adquiriendo evolutivamente van siendo consideradas como habilidades motrices básicas. Son movimientos básicos, gruesos, toscos, de participación de paquetes musculares grandes. Pero cuando hablamos de psicomotricidad, no hablamos de eso. Eso, habilidades motrices, es una parte de la psicomotricidad. La psicomotricidad, como bien lo hemos expresado ambos ponentes, te lo digo, es el ser humano completo con todas sus capacidades, con lo afectivo, con lo motor, con lo social, con lo cognitivo. O sea, es el ser humano integrado, no se separa absolutamente nada. Muchas gracias, Marcelino. De verdad, la diferencia es notable, ¿no? Entonces, como mencionas, la psicomotricidad abarca mucho más. En cambio, las habilidades motrices básicas son más, como tú dices, estas cosas que de repente no sabemos cómo llegó de un extremo a otro el niño, entonces va más o menos por ahí. Muchas gracias, de verdad, Sí. Marcelino. Sí. Sí, lo que pasa, las habilidades motrices básicas están consideradas, pues, la locomoción, la manipulación, ¿no? Ajá. El equilibrio, ¿no? Entonces, eso lo vamos adquiriendo naturalmente, ¿no? Usamos una posición bípeda, primero nos arrastramos, gateamos, nos ponemos en posición bípeda, caminamos, corremos, saltamos, luego lanzamos, jalamos, empujamos. Esas son las habilidades motrices básicas, ¿no? Que eso naturalmente cualquier persona lo desarrolla. Muchísimas gracias, Fernando. Pasamos a la tercera pregunta. También es abierta y nos mencionan, a menores de 3 años, en estos momentos de pandemia, ¿cómo se podría ayudar a desarrollar la psicomotricidad, ya que normalmente se salía o se visitaba lugares, o qué juegos recomendables ahora para que estamos en casa, ¿no? Igual es una pregunta abierta para que cualquiera de ustedes dos nos apoye respondiendo a esa pregunta. Me lanzo yo ahora primero. Me lanzo yo, le quito el espacio al profe. Mira, ya el profe lo explicó en la primera parte, en la primera pregunta lo explicó, lo dijo claramente, el tipo de juegos que hay, la situación de pandemia, cómo nos ha llevado ahora a compartir a los padres más con los niños, y lo explicó claramente, ¿no? Qué tipo de juegos se pueden dar, ¿no? De atrape, de lanzamiento, de manipulación o juegos. Hay diferentes juegos en esas edades para poder desarrollar dentro del hogar. Y también dije juegos que nos lleven a desarrollar la percepción, juegos que nos lleven a desarrollar, por ejemplo, cómo movernos dentro de un espacio que está medianamente obstaculizado o un espacio que está bastante obstaculizado y en donde él pueda desarrollar una adaptación a un espacio, pueda desarrollar una estructuración dentro del espacio. ¿Cuál es la otra parte de la pregunta? Sí, te leo la pregunta. Dice, era específicamente a menores de 3 años. En estos momentos de pandemia, ¿cómo se puede ayudar a desarrollar la psicomotricidad, ya que normalmente se salía o se visitaba lugares, ¿no? ¿O qué juegos nos recomiendan? Yo, antes de dejarle el paso al profe Fernando Luyo, quiero terminar diciendo que gracias a Dios todos los que tienen mi edad, o vamos por ahí, tuvimos la oportunidad de haber desarrollado nuestra motricidad de forma espontánea a través de juegos que nosotros mismos creábamos, que nosotros mismos, a mí me encantaría que hoy en día todos esos juegos se pudieran transmitir a los padres para que los pudieran poner en práctica. Cuando hablo de padres, estoy hablando de padres jóvenes, de 30 años, de 20 y tantos años, de 35 años, que no han tenido la oportunidad probablemente de disfrutar de los juegos que a lo mejor el profe Fernando también por su edad los ha disfrutado como yo por tener la mía. Entonces, me encantaría que esos juegos se pudieran en práctica. Y hay muchos juegos que se han perdido y que se han quedado en el tiempo y que estoy tratando de recuperarlos de alguna manera. Profe, su turno. Sí, definitivamente, ¿no? Eran otros momentos, otros espacios también, ¿no? Otros tiempos. Una forma de desarrollar la psicomotricidad en un espacio reducido como es un departamento de 40 metros cuadrados, 50 metros cuadrados, que con los que se cuentan ahora en este crecimiento urbano, pues, diseñar un circuito de parkour, ¿no? En casa, donde el niño pueda hacer equilibrio, trepar, saltar, claro, siempre tomando las medidas de precaución en el caso, donde le va a permitir también
experimentar niveles, ¿no? Le va a permitir tomar decisiones, le va a permitir hacer manipulaciones, le va a permitir calcular espacios, ¿no? O sea, en una casa se puede elaborar, sobre todo para un niño de 3 años, un circuito de parkour. No sé si te acuerdas sabes qué cosa es parkour, esos deportes de aventura, donde los chicos trepan los edificios, corren, saltan, ¿no? Podemos darle esas oportunidades a los niños con los elementos que tenemos en casa, como te digo, los muebles, las sillas y todo eso, ¿no? Entonces, eso es muy bonito. Ahora, con respecto a lo que dijo el profesor Marcelino, si bien es cierto, nosotros hemos disfrutado porque teníamos tal vez mayor espacio, el año pasado, a través de la estrategia Aprendo en Casa, desde el Ministerio de Educación, se promovieron mucho los juegos tradicionales en familia. Y era bonito ver a la abuelita saltando mundo, pues, con el nieto, ¿no? Era bonito saltando soga, jugando al bolero, ¿no? Al taconazo ahí. O sea, juegos que nosotros tal vez hemos disfrutado y hemos hecho, y que en esas circunstancias donde la gente no podía salir, donde necesariamente teníamos que convivir en familia, se proponían a través de esta estrategia Aprendo en Casa y se desarrollaban como sesiones de clase. Y había mucha participación y aceptación de las familias y ha permitido que las familias también se integren de esa forma, ¿no? O sea, es lo que también actualmente con esta situación que seguimos en pandemia, se están promoviendo actividades a nivel de familia que están favoreciendo la integración, ¿no? Y que también están dando la oportunidad de que las personas pues vivencien este tipo de experiencias motrices, ¿no? También está pasando con la educación inicial, ¿no? Eso era lo que quería sumar, profesor. Así es, Fernando. Perfecto. Gracias, Marcelino. Sí, justo mencionabas algunos juegos que realmente yo también me acuerdo cuando jugaba cuando era pequeña y me has hecho volver a esa época y estoy segura que aquí en mi casa también lo hacemos junto con mi familia los fines de semana que nos podemos reunir y yo estoy segura que también en sus casas ahora en esta época de pandemias también pueden pasar más tiempo con sus niños y pueden también hacerlos recordar este tipo de juegos que hacían en sus épocas. Ahora sí, comenzamos con la siguiente pregunta. También pues son preguntas abiertas. Tenemos, dice, la reeducación psicomotriz en los infantes, ¿a qué edad se debe realizar? Pregunta abierta para que nos puedan apoyar respondiendo. Me gustaría que me explicaran qué entiende o qué significa para él reeducación psicomotriz. Lo dejamos ahí para que nos puedan comentar Claro. la ¿A qué se persona que nos refiere ha con respondido. reeducación? Eso es, le dejamos a la persona, por favor, que nos ha respondido para que volvamos y nos pueda explicar qué significa para él la o ella, la reeducación. Pasamos a Valeria, la siguiente. Sí. salvo que el profe Fernando tenga alguna información al respecto, no lo tengo claro. Debo entender que la persona que ha formulado la pregunta va por el tema de que hay niños que en su proceso de desarrollo motor, por diferentes afecciones neurológicas, puedan tener alguna alteración de desarrollo. Ok. Y por lo tanto, ¿cómo se llama? ¿Cómo han tenido que, o necesitan asistencia, ¿no? Viví una experiencia hace unos meses atrás, el año pasado ha sido, ¿cierto? El año pasado ha sido, rápido se ve el tiempo, donde tuve la oportunidad de conocer a una persona venezolana que tenía un niño que sufría de esquizocefalia. Wow. Es una enfermedad que tiene una pequeña abertura del cerebro que no permite que tenga un desarrollo natural. Y la señora vivía de la mendicidad y le estaba haciendo mucho daño a su niño porque todo el día lo tenía cargado. Entonces el niño estaba encogido, tenía 3 años y pues, tú cuando lo veías cargado, lo veías como si tuviera el niño pues meses. Y en una oportunidad conversando con ella, ¿no? Me entero de esta situación y obviamente le propuse, ¿no? De que entendiera que lo que estaba haciendo no era lo correcto. Me puse a investigar un poco sobre esta enfermedad. Era un niño que estaba completamente con los músculos bastante, tenía mucha rigidez en su tono muscular, estaba encogido, y comenzamos a hacer una serie de actividades para favorecer esta descompresión muscular que tenía, esta descarga muscular que tenía, y por ahí el niño también, hasta cierto punto, porque la señora se regresó a Venezuela, ¿cómo se llama? Comenzamos a hacer un poco de estimulación
para el arrastre y el gateo, teniendo ya 3 años de edad. Inclusive en Costa Rica leí que pedían niños o personas que tuvieran esa patología porque querían investigar, ¿no? O sea, no había en Costa Rica ese tipo de alteración, y ellos buscaban en el mundo quien tuviera para darle las oportunidades de poder hacer una recuperación, ¿no? Pero los pronósticos son bastante pobres, o sea, las posibilidades de que se pueda recuperar completamente son casi nulas, ¿no? Se podrá avanzar en un porcentaje, pero con este niño sí se pudo hacer el trabajo de hacer esa descompresión del tono muscular, darle un poquito más de amplitud de movimiento, y bueno, un poco de arrastre y un poco de gateo. Ahora me mandó una foto la señora hace poco, y lo he visto al niño que está en una posición bípeda ya, y me dijo que ella continúa haciéndole las actividades que nosotros hicimos de manera conjunta cuando estaba acá en Lima, ¿no? Además, me gustaría compartir, si el objetivo de la pregunta de la persona quien la ha formulado va exactamente por ahí y la debemos entender como reeducación por una falencia, una ausencia o una discapacidad, entonces yo también recomendaría algo, ¿no? Que se entienda que el profesional de la psicomotricidad que se encarga de ver este tipo de conductas o de problemas, ha estudiado 4 años en una universidad y se ha capacitado especializándose en ese campo, y que uno de los temas más importantes antes de tomar una decisión es haber diagnosticado adecuadamente qué tipo de problema es para poderle dar el tratamiento adecuado. O sea, cualquier persona, por más que nos podamos identificar con el tema de la psicomotricidad, si no estamos capacitados en ese campo, puede dedicarse a tomar una decisión respecto de eso, suponiendo que sea el hecho que, como lo ha explicado el profe Fernando, ¿no? Listo, sí, bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Tenemos, ¿qué movimientos se recomiendan para niños con hipertonía e hipotonía? Igual es una pregunta abierta para que por favor nos puedan responder. El ¿Puedes profe responder, Fernando? Profesor Marcelino, okay. ¿puede Ya. contestar usted, por favor? Mira, en el caso del tono muscular, entendamos primero para todos los que están escuchando que el tono muscular es el estado de semicontracción permanente y de los músculos, y que nos permite a nosotros posibilitar los procesos de adquisición de la fuerza, entre otras cosas, porque tiene también que ver con el equilibrio, pero también tiene una estrecha relación con el afecto. Y cuando el niño tiene, en el caso del afecto se llama diálogo tónico, que hay un diálogo entre generalmente la madre y el niño para poderlo calmar cuando se ha puesto en una posición hipertónica, ¿no? Llorando, con rabia incontrolable, con mucha tensión muscular, entonces participa el diálogo tónico. Es algo maravilloso en realidad ver cómo se controla a través de eso. Pero yendo a la pregunta, la hipertonía es cuando este tono muscular está en exceso, está, como lo dijo hace un momentito el profe, está los músculos contraídos, duros, fuertes, y no tienes la capacidad de descontráctil. Existen muchos ejercicios y trabajos que se hacen para poder volver a una situación adecuada de tono muscular. Ese es en el caso que sea proceso neurológico por nacimiento. O en el caso del hipotónico, es el caso contrario, es el que tiene escaso o nada de tono muscular y se convierte en flácido. Entonces ahí es donde se demuestra lo que digo cuando el tono está adecuado, o sea, los estados de poder hacer fuerza. El hipotónico pues no es capaz de poder sostenerse en una plancha o sostenerse en una posición que tenga que sostener el cuerpo alguna de sus extremidades o donde tenga la hipotonía. Ese es en el caso de haber nacido o haber contraído uno de estos estados. Existe otro paso de lo que es la hipotonía,
cuando, por ejemplo, en el caso de personas que vivimos en situaciones normales y por presencia de una lesión, ¿no? Alguna lesión que hayamos tenido en alguno de los miembros o alguna parte del cuerpo, pues se pierde tono muscular y se nota porque el músculo se pone flácido, y eso es mucho más fácil recuperarlo que es en el caso de haber tenido o nacido con escaso tono o con exceso de tono muscular. Profe. Sí, solamente, muy bien, profesor, le agradezco su participación. Por ahí, de repente, trayendo esto a la situación de la pandemia, ¿no? O sea, una de las secuelas del COVID son la laxitud, ¿no? La atrofia muscular, que se pierde tono muscular, ¿no? Y que tienen que comenzarse a trabajar para retomar los niveles de funciones normales, ¿no? Solamente lo comento para complementar lo que usted ha explicado, profesor. Muchísimas gracias, Fernando, Marcelino. Continuamos con la siguiente pregunta. La verdad es que tenemos bastantes preguntas. Entonces, la siguiente es, ¿en nuestro país existen programas de psicomotricidad para niños discapacitados? También es una pregunta abierta, por favor. Yo no tengo conocimiento con toda franqueza de que exista. Partiendo primero por lo que dije hace un momento, la carrera de psicomotricidad en el Perú no está establecida como programa en ninguna universidad, que yo sepa. Si alguien sabe, por favor me lo avisa y salgo de la ignorancia. Pero que yo sepa, en el Perú no existe la carrera de psicomotricista a nivel universitario. Yo lo he averiguado por distintos lugares, he tenido la oportunidad de conversar con el profesor Miguel Sassano, Argentina, que es el director, creador de la carrera en la universidad en Argentina y ahora está en la Iberoamericana en Uruguay, luego de haber creado también en Paraguay la carrera. Hoy en día él está en Uruguay dirigiendo y tuve la oportunidad de hablar con él, tenía la intención de traerlo para un curso internacional, no se pudo dar, pero me informaba cómo era el proceso, ¿no? Son 4 años de estudio para salir como licenciado en psicomotricidad con el título a nombre de la nación y te faculta para muchas cosas. Pero aquí en el Perú yo no conozco que haya un lugar donde estudiar a nivel universitario, no lo tengo claro. Consecuentemente, con la pregunta, entonces, el único centro que yo conozco que se dedica a hacer este tipo de trabajos es el CEPAL, es el que yo conozco, que es el Centro Peruano de Audición y Lenguaje, y que esa es la especialidad que ellos tienen, y que trabajan con niños de TDAH, trabajan, en fin, pero no conozco otro lugar más. Profesor, sí, buenas noches. Hablando de psicomotricidad, bueno, quien le habla ha hecho una especialización, segunda especialidad en la Universidad Nacional del Altiplano en Puno. Y en Puno sí hay lo que es una especialidad de psicomotricidad. El título lo otorga la Universidad Nacional del Altiplano en la carrera de Educación Física. Sí, ya se está tomando en cuenta esto en el Perú, en el ámbito universitario, pero si vamos en el ámbito superior, como son las escuelas de superior pedagógicas, ahora que antes eran los institutos, bueno, se está tomando todavía como un curso más o un área más de estudio nada más, pero no como una especialidad. Gracias por el aporte, pero que quede claro que en realidad no difiere de lo que les estoy explicando, ¿no? O sea, la carrera como tal no existe. O sea, acá todavía no hay un centro de estudio superior que nos faculte a salir con el título de licenciados en psicomotricidad. O sea, no que sea parte de la carrera de educación física, sino que eso lo entiendo claramente, o que yo estudio un diplomado o estudio otro tipo de... Pero yo lo que me refiero es que salga con un título a nombre de la nación, habiendo estudiado a nivel universitario. Sí, justamente, por favor, les pedimos que nuestras preguntas lo puedan dejar a través de nuestro chat. Ya saben que tenemos en Facebook como Lima Deportes o aquí a través de nuestro Zoom. Pasamos a la siguiente pregunta y es una de las últimas, ya vamos terminando. La siguiente es, falta más difusión sobre cursos de psicomotricidad porque a veces los padres ignoran a veces la importancia de la psicomotriz y no valoran que es la base para el desarrollo integral del niño. ¿Qué podríamos hacer ante esto?
Es una pregunta abierta, por favor, para que nos puedan apoyar respondiéndola. Puede ser Fernando, Marcelino. Sí, en realidad, cuando se habla de educación psicomotriz, como bien lo dice el profesor Marcelino, no tenemos muchos especialistas, ¿no? Y yo mismo, ¿no? Hago educación psicomotriz sin tener el título de ser psicomotricista, ¿no? Pero sí, bueno, el conocimiento, todos sabemos de que está globalizado. Y en la medida de lo posible, pues es una necesidad que hay que cubrir, querramos o no. Y las personas que asumen estas responsabilidades, creo que tienen que tener una responsabilidad ética de prepararse lo mejor posible dentro de todas las posibilidades que ellos puedan tener, ¿no? Porque se ha distorsionado también un poco el tema esto de psicomotricidad, ¿no? Te vas a cualquier academia deportiva y te dicen psicomotricidad y bueno, desde un punto de vista técnico, pedagógico, científico, muchas veces desarrollan actividades que, bueno, tal vez no puedan estar alineadas a lo que se está buscando a partir de los objetivos de la psicomotricidad, ¿no? Pero sí, o sea, es un llamado de atención tal vez a las autoridades que no le han dado el real valor también a esta área para que puedan pues preocuparse de implementar un buen centro. Ahí lo dejo yo al profesor Marcelino en el sentido de que tiene tantos años trabajando en esto que lo invito tal vez a que pueda promover frente a las autoridades la necesidad inmediata y la implementación inmediata de un programa de formación profesional de esta naturaleza. Quiero compartir, gracias. Quiero compartir algo más al respecto. Yo no sé exactamente si es cierto o no es cierto, aunque yo ya formaba parte del sistema como adulto en aquellas épocas, pero creo que esto viene desde el momento en que se instala la reforma educativa y en el gobierno militar, y que hubo muchos cambios al respecto, en donde tengo entendido, bueno, no voy a dar el nombre de la persona porque ya la persona falleció y no me parece correcto estarlo mencionando y que no pueda decir lo contrario que de lo que yo voy a decir, pero tengo entendido que sacaron incluso la educación física de los colegios primarios y, bueno, se ha adolecido durante mucho tiempo en los colegios estatales de la participación de la educación física, que ahora se está pidiendo a gritos que como consecuencia de eso pues hayan tantas deficiencias motoras en nuestra niñez. Y por otro lado pienso que se ha descuidado desde la investigación de la universidad y la participación. En este caso sí lo puedo decir, en San Marcos, en una oportunidad tuve el momento adecuado para poder transmitir en una reunión el hecho de la necesidad de instalar la carrera como tal, y se preocuparon un poco. Yo no soy autoridad en San Marcos, no podría decir, soy ex sanmarquino, pero no soy autoridad, no tengo el poder para manejarlo. Pero si se me acercara, si se me pidiera, yo lo dijera directamente. Es importantísimo que ya un centro universitario haya pensado en esto. Y por otro lado, como lo dijo bien el profesor Fernando, las personas que nos dedicamos a esto, que nos hemos preparado sin haber pasado sin tener el título universitario como licenciados, repito siempre, como licenciados. Yo lo he hecho de muchas formas, he estudiado con la carrera fin como profesor de educación física, lo he estudiado por mi parte, a cuenta, he sido autodidacta, me he preparado de muchas otras formas, he tenido contacto con profesores en otros lugares y lo que no he podido hasta ahora es viajar al extranjero a poder conseguir ese bendito título. Sin embargo, bien, refuerzo lo que dijo el profe, hemos tenido que prepararnos de la mejor manera desde el punto de vista técnico, como lo dijo también si no me equivoco, el profesor Flores, y desde el punto de vista técnico para poder desarrollar y no quedarnos. Así es, Marcelino, muchas gracias de verdad. Y comentarles a todas las personas que nos están viendo que nosotros también acá desde Lima Deportes tenemos clases de psicomotricidad, entonces cualquier duda, cualquier consulta, por favor nos pueden dejar
un inbox para poder comunicarnos con ustedes y darles mayor información. Ahora sí, ya para cerrar, por favor, invito a Fernando que nos pueda dejar algún mensaje final para cerrar ya esta conferencia. Bueno, en primer lugar, les agradezco la oportunidad que me han dado de poder compartir con el profesor Marcelino Salinas, con ustedes, y poderme dirigir a todo un grupo de personas que están interesados en esos temas. ¿Qué mensaje les puedo decir? Hay que conocer y comprender el cuerpo, hay que conocer y comprendernos nosotros en todos los aspectos emocionales y espirituales, porque nuestra sociedad necesita un cambio, y ese cambio se puede hacer desde la semilla, que son los niños. Es por eso que en las orientaciones que propuse, considero de que hay que trabajar mucho los valores y la autoestima. Como sociedad tenemos muchas necesidades, y estas necesidades pues no las vamos a cambiar de la noche a la mañana, sino que estos cambios, estas necesidades sociales hay que trabajarlos, construirlos, con procesos educativos que sean sólidos y coherentes, y que se vean en la práctica, ¿no? Porque de lo contrario, pues, va a ser más difícil salir adelante, ¿no? Muchísimas gracias a todos y bendiciones también para todos. Cuídense mucho. Muchas gracias, Fernando. Igual, por favor, Marcelino, que nos dejes un mensaje final para todas las personas que nos están viendo. Bueno, que si somos parte del problema durante tantos años y nos hemos quejado y nos venimos quejando, pues debemos ser parte de la solución, porque tenemos en nuestras manos la responsabilidad desde muy temprana edad de formar en el elemento niño, de formar el futuro profesional, pero primero la futura persona. O sea, me interesa más, coincido en lo que acaba de decir el profe, me interesa más formar a la persona desde el punto de vista psicomotriz, porque la psicomotricidad no tiene que ver, no se equivoquen, no tiene que ver con coordinación dinámica, solamente hacer saltos sobre una escalera, saltos de soga, saltos sobre los aros, coordinación por aquí, coordinación del otro tipo, y lo vendemos como un producto de psicomotricidad. Esa es una parte muy ínfima, muy pequeña, un porcentaje muy nimio de lo que es la psicomotricidad. Entonces, tenemos la responsabilidad de formar al ser humano persona primero, profesional después. Yo no sé si va a ser deportista o no va a ser deportista, pero en él como persona tengo que sentar las bases de un futuro mejor elemento, que eso es lo que nos hace falta y que se está pidiendo a gritos. Se despotricó, si se permite el término, de lo que era el conductismo. Se despotricó, hemos hablado que el constructivismo podía ser quizás la solución o algo mejor. No lo sé, cada uno saque sus propias conclusiones. Lo que sé que hoy en día se está pidiendo que la información de los que tenemos que formar a los menores tiene que ser más humanista, porque el humano está dejando de ser cada día más menos humano. Y eso es algo que nos preocupa, porque nos estamos destruyendo entre nosotros. Necesitamos pensar. Que Dios nos ayude, Dios los bendiga igualmente. Gracias por la oportunidad que nos dan. Muchas gracias, profesor Fernando, de haber compartido también con usted este espacio, y gracias a todos ustedes por haberme escuchado. Muchas gracias, Marcelino. Antes de despedirnos, por favor, me gustaría mandar unos saludos a Roy Colerit, su gerente de Deportes y Recreación de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Un saludo muy especial para él. Y recordarles que nos vemos en la siguiente edición, el próximo jueves, siempre a la misma hora, con la conferencia sobre literatura deportiva. Muchísimas gracias, Fernando, Marcelino, por su ponencia. Una gran enseñanza para todos, y agradecerles a todas las personas que nos están viendo esta noche a través de Lima Deportes y aquí en nuestro Zoom. Muy buenas noches con todos. Buenas noches, Valeria. Buenas Bendiciones noches para todos. Aparte, igual, profesor.